Hombres y mujeres libres, vamos a hablar hoy de uno de los personajes más controvertidos de la historia argentina, Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, o sea, don Juan Manuel de Rosas. Dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, un periodo que duró 3 años y otro que duró nada más ni nada menos que 17 años, gobernando con la suma del poder público, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial. Un hombre que participó en las invasiones inglesas, que se mantuvo al margen en la Revolución de Mayo al dedicarse de lleno a su actividad privada, dedicada a los saladeros, y que organizó 3 campañas al desierto, bastante antes que Julio Argentino Roca, por cierto, usando una extraña mezcla de diálogos de paz y guerra, pero volviendo victorioso y recibiendo el apoyo de la gente que después lo terminó eligiendo como gobernador de la misma provincia de Buenos Aires. Para los federales era un unitario y para los unitarios era un federal. El día que asumió la primera gobernación, dijo en su discurso: "Creen que soy federal. No, señor. No soy de partido alguno, sino de la patria. En fin, todo lo que yo quiero es evitar males y restablecer las instituciones, pero siento que me hayan traído a este puesto". De eso les quería hablar. Lo han apodado el restaurador de las leyes. Su principal objetivo fue imponer el orden y restablecer las instituciones que estaban bastante vulneradas debido al caos imperante, pero que a su vez no estaba de acuerdo con querer que se redacte una constitución para poder institucionalizar de una buena vez por todas este país. Algunos detractores lo han tratado de tirano. Justamente Rosas estableció la Mazorca, un grupo de fuerza parapolicial, solamente bajo su mando, que se dedicaba exclusivamente a la persecución de sus adversarios. Como ven, un personaje polémico. Y lo más curioso de Rosas fue la negación en los textos educativos sobre su época, que nada más ni nada menos ha durado 20 años. Particularmente en la escuela, no hemos estudiado nada sobre él, y los libros escolares le dedican 1 o 2 páginas a su participación en la historia argentina. Hoy, Adolfo Storni, el historiador de Radio Antorchas, nos va a hablar sobre el tamaño personaje que tuvo la Argentina. Su historia merece ser contada y en una larga charla, Adolfo, con su particular estilo, nos contará no solo cosas de Rosas, sino cosas de la época, para poder poner todo en contexto y aprender a ver la historia con los ojos de quienes vivían en esa época. Ojalá les sea de su agrado esta charla. Gracias, Adolfo. Dando mejor cámara. Adolfo Storni, una vez más, bienvenidos a Radio Antorchas. Gracias por estar acá, siempre tratando de dar tus divulgaciones históricas. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola Fabián, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno. La verdad me encantan estos programas que hacemos porque tu forma de ver la historia es con el dato, un poco despojado de tanta ideología que hay, sobre todo en esta época. Y bueno, y aparte con una mirada que la otra vez en el programa anterior habías dicho que hay que ver la historia no con los ojos de ahora, sino con los ojos que se vivían en esas épocas, ¿no? Así que bueno, me encantan estos programas. De cualquier manera, hoy es un tema bastante complicadito, ¿no? Vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas. Sí, sí, un personaje muy controvertido, polémico, con férreos defensores, con opositores tenaces, esos personajes que dividen la sociedad, dividen el pensamiento político, ¿no? Un personaje súper interesante, protagonista importante de la primera mitad del siglo XIX, pero no por eso deja de ser muy polémico, muy controvertido. Sus actos
de gobierno dieron mucho que hablar, por Sí. decirlo en forma elegante. Sí, sí, sí. Bueno, más allá de un par de preguntas claves que tengo, que aparte no sé si es tanto sobre el contexto histórico de esa época, sino de ahora, ¿no? Vamos a terminar solos hablando, solo va a salir, va a terminar saliendo ese tema. Pero arranquemos un poco sobre la vida de Rosa, sobre quién era, ¿no? Tiene un par No, bueno, de cosas muy curiosas en su niñez, incluso en su juventud muy temprana. sí, mira, los inicios de Rosas son muy originales y digamos, muy poco comunes. Rosas nace en una familia bien, digamos, que se puede decir en la época colonial. Su padre era funcionario y era militar de la corona española. Su madre era esas mujeres casi como un hombre, ¿no? Que llevaba las riendas de la estancia familiar que había heredado ahí cerca de Magdalena, Rincón de López, se llamaba el campo, y bueno, y la madre de Rosa tuvo 20 hijos, de los cuales sobrevivieron menos de la mitad, pero era una mujer de mucho carácter, ¿no? Podemos decir que era la que llevaba los pantalones en la casa. Y Rosa se cría en ese ambiente, era el mayor de los hermanos, se cría en ese ambiente, y desde pequeño tiene sus encontronazos familiares, ¿no? Ya siendo adolescente, su madre lo pone a trabajar en una tienda para que aprenda la disciplina, obedecer, hacer números, y él se revela contra ese mandato y bueno, y se escapa de la casa. Dice la anécdota, dice que se escapa con lo puesto, o sea, casi desnudo, ¿no? Dice, dejo todo lo que no me pertenece y se cambia el nombre y su nombre que era Ortiz, su apellido que era Ortiz de Rosas, se transforma Rosas con ese, ¿no? Sí, Después, hasta su apellido cambió. después bueno, por otro lado, la familia de Rosas nunca se plegó a todo el entusiasmo que generó la Revolución de Mayo y la independencia, ¿no? Ellos, como eran muy realistas y como actos de desorden, revolución. La revolución era sinónimo de desorden, ¿no? De pérdida de autoridad. Entonces, de alguna manera, Rosas se mantiene al margen de todos los hechos históricos que luego de... Él participa, siendo adolescente, de las invasiones inglesas y es reconocido por el propio Liniers. Él admiraba mucho a Liniers, era como su especie de ídolo juvenil, pero después, en todo el periodo de 1810 hasta prácticamente 1818, él no participa en nada, se dedica a trabajar en el campo, primero con su familia, luego se independiza también, se vuelve a enemistar con su familia porque había diferencias económicas en cómo él administraba, y él instala un saladero ahí en las cercanías de Quilmes y se asocia con dos personas, uno es Juan Nepomucemo Terrero, que termina siendo su consuegro, porque su hija Manuelita se casa con el hijo con Máximo Terrero, y el otro era Luis Dorrego, que era también el hermano de Manuel Dorrego, ¿no? Que fue gobernador y bueno, fue tristemente fusilado por la valla. Así que él sus primeros años se dedica a los negocios, es muy talentoso en los negocios, en la administración, se transforma en un gaucho, en el mejor de los gauchos, y empieza a tener participación en la política de la mano de la pacificación digamos, de todos los convenios que se iban firmando con los indígenas, donde había, él genera toda una política de acercamiento y de tratados con los indígenas, a veces dándoles algunos premios, pero digamos, tratando de correr la frontera más allá del salado y luego incorporar tierra, ¿no? Entonces él, entre 1818 y hasta que llega a ser gobernador en 1829, tiene todo por un lado sigue dedicándose a los negocios y es posiblemente el propietario, uno de los principales propietarios de tierra, también tenía sus saladeros, era la persona que más trigo producía en la provincia de Buenos Aires, o sea que era un empresario de vanguardia, pero por otro lado, él llega a la política primero por todo el tema del indio y después él ve todos los desórdenes, la anarquía que hay, digamos, de 1820 en adelante, y él que era un hombre de orden, y de autoridad digamos que acostumbrados a manejar en la estancia
a peones que eran desde negros esclavos hasta indios, hasta desertores, hombres que escapaban de la ley, digamos, él tiene toda una, va generando un propio ejército, como si fuera un ejército privado, que eran los Colorados del Monte, que los hace participar en varios hechos así bélicos de la historia argentina entre finales, digamos, entre 1820 y su asunción como gobernador. Y él llega a la política de alguna manera medio empujado por toda su clase social que veía mucho desorden y que eso era muy perjudicial para los negocios. Entonces él al principio es muy apoyado por sus primos, los Sanchorena, que eran grandes también terratenientes, y él fue su administrador muchos años, pero también por toda una clase de empresarios agropecuarios que necesitaban paz con los indios, estabilidad, que no haya guerras, que no haya revoluciones, y de alguna manera él llega, él siempre era un hombre cercano a los unitarios al principio, tuvo, digamos, fue muy cercano a Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires, luego al principio a Rivadavia, con el cual luego se distancia porque Rivadavia no le acepta el plan que él tenía con los indios en la frontera sur. La cuestión es que Rosas casi como que llega a la política empujado por las circunstancias, no buscando él no tenía, no era un animal político al inicio, era un empresario, pero digamos, era un gran productor y él termina manejando la provincia de Buenos Aires y tal vez, si querés, toda la República Argentina, la maneja en todo su apogeo y en su largo gobierno como si fuera una estancia, ¿no? O sea, él Bien, manejó el país como una estancia. sí. Una pregunta, Adolfo. Si me permitís el atrevimiento, digamos que entonces Rosas era un privado emprendedor y exitoso, ¿no? O sea, quiere decir que sabe lo que es, desde manejar una empresa, sabe lo que es el orden y el desarrollo de un emprendimiento, sabe el know-how, suponete, para saber manejar eso y bueno, y aparte saber de números, ¿no? Sí. Entonces por eso termina sin, capaz como dijiste recién, sin quererlo termina en la política, un poco empujado porque era un caos, que se hablaba de la anarquía que había Sí. en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tipo de anarquía, qué tipo de desorden? O sea, que, por Bueno, ejemplo, ya, hubo varias. Primero, todo lo que se vivió en la frontera, ¿no? Con el indio. Las invasiones, los malones, pérdida de fortunas, cautivos, o sea, todo eso que tenía un enorme daño económico, perjuicio económico para los productores, y él era uno de ellos. De hecho, su abuelo materno, López de Osornio, había sido muerto por los indios, ahí estamos hablando a 100 kilómetros de Buenos Aires, no es que se había internado mucho, ¿no? Por un lado, entonces, todo el tema de frontera y la situación con los indios. Por otro lado, en 1820, recordemos, el día que fallece Belgrano, el 20 de junio, hubo tres gobernadores. Era un caos, Buenos Aires, el país, te diría que había mucho más orden en el interior, porque eran sociedades más organizadas, con menos población, tal vez más hasta feudales, pero Buenos Aires fue un caos desde lo político, porque no se sabía quién mandaba, un caos desde lo económico, porque había mucho desorden, ¿no es cierto?, monetario, había inflación, ya empezamos en esa época con billetes y, digamos, con la adulteración de la moneda, no sé, para generar ingresos truchos. Y después todo lo que fue muy traumático en Buenos Aires, que fue perder la guerra, digamos, ganar la guerra contra el Brasil, pero perder Uruguay por un acuerdo diplomático mal hecho, por el ministro que había mandado Rivadavia, que era García. Entonces, eso también generó mucho malestar. La tropa cae Rivadavia, asume, digamos, se disuelve la República, asume Dorrego como gobernador de Buenos Aires, y el poco tiempo que gobierna, las tropas que venían de Brasil no estaban contentas con los arreglos, lo destituyen a Dorrego y lo matan. Y todo eso genera un caos y Rosas ahí participa activamente porque él ya estaba, digamos, alineado con el bando de Dorrego, lo que era el Partido Federal, y digamos, lo apoya, pero tibiamente, ¿no? Porque tenía sus diferencias con Dorrego. Él no estaba de acuerdo con ciertos manejos, lo veía un poco populista, medio demagogo, y él lo que buscaba ante todo era el orden y la defensa de los intereses
de los que eran como él, hacendados, productores que no querían, y él era el típico representante, el hombre de la campaña. En todo el interior de la provincia de Buenos Aires se llamaba la campaña. Fíjese, yo eh, prácticamente hasta casi hasta 1880, no había ciudades grandes en el interior de la provincia de Buenos Aires, eran todos, se vivía en las estancias y en pequeños pueblos. La ciudad más grande, en 1880, la ciudad más grande del interior de la provincia de Buenos Aires era San Nicolás, que tenía 10.000 habitantes. Entonces, él representa de alguna manera, va construyendo, se construye políticamente con la campaña, que era toda esta gente de los pueblos, de las estancias, que era una mezcla de ex esclavos, de indios, de fugitivos de la ley, de gauchos, digamos, era una mezcla muy heterogénea, que él la disciplinaba y él daba el ejemplo, ¿no es cierto?, de disciplina. A veces hay anécdotas de que él se hacía aplicar azotes porque él incumplía alguna de las órdenes, por ejemplo, andar un domingo con el facón o, digamos, no respetar, digamos, ciertas normas que él establecía. Y luego, en la ciudad, él tenía como aliados toda la clase baja, sobre todo los negros y, digamos, ciertos artesanos, y con el correr de los años, con la consolidación del comercio, todos los ingleses, los comerciantes ingleses eran todos rosistas, y obviamente los grandes hacendados. Algunos los apoyaban, otros lo combatieron y les costó perder sus propiedades y su vida, ¿no? La famosa revolución de los Libres del Sur, ¿no? Donde estuvo involucrado desde un hermano suyo hasta el hijo de Castelli, digamos, varios personajes, bueno, el propio Massa, que había sido gobernador, y el otro y presidente de la legislatura, y también le cuesta la vida. De alguna manera, Rosas arma un movimiento muy heterogéneo. Mirá lo que te digo, ¿no? Gente de la campaña, negros de la ciudad, ex esclavos, comerciantes ingleses y hacendados, ¿no? Y eso le genera a él un amplio respaldo popular, y obviamente todo lo que eran los unitarios al principio, y luego engrosado, sus enemigos por todos los federales que no comulgaban con sus ideas y con su manejo y con su crueldad, si querés, se fueron alejando. Entonces, al final, Rosas, que siempre habló del Partido Federal y que mueran los salvajes unitarios, termina manejando tanto la política como la economía como un acendrado unitario, ¿no? Como un centralista. Él nunca dejó de ser un centralista, y en el fondo era casi como que añoraba la, los años del virreinato, ¿no? Donde estaba la autoridad, se sabía quién era, estaba todo bien ordenadito, ¿no? Era una persona que, como dije al principio, llega casi digamos, por circunstancias, no porque él lo haya buscado. De hecho, los padres, y sobre todo la madre, que tenía mucha influencia, nunca estuvo de acuerdo en que él se dedique a la política. Él Y qué quería que loco él se que, dedique a los negocios. y qué loco que un tipo así, que estaba volcado casi 100% a la actividad privada, termina construyendo poder, ¿no? De una manera que después, estamos hablando ahora de la primera gobernación, ¿no? El segundo periodo termina asumiendo con la suma del poder público, que eso lo vamos a Sea, ver un poquito ambas después. gobernaciones, O las dos fueron las dos así. con la suma del poder público. La primera, te diría que por ahí, sin tantos excesos como hubo después. Él, cuando termina su mandato, él le ofrecen la gobernación, la legislatura lo elige varias veces. Ahí hay un periodo de incluso hasta varios años que lo eligen, y él declina porque no le daban la suma del poder público. Él entendía que la única forma de gobernar al pueblo argentino, sobre todo la provincia de Buenos Aires, pero indirectamente al resto del país, era con la suma de poder público. Él entendía que Adolfo, eso le daba la legalidad para hacer cualquier cosa, ¿no? sí. Porque él se preocupaba por las formas, aunque sea crueles, pero él necesitaba el formato legalista que te daba, por ejemplo, que la legislatura te otorgue la suma del poder público. Y él en eso fue bastante coherente, más allá de cualquier exceso que haya podido tener, pero el tipo era coherente en que buscaba el respaldo institucional. Mm. Adolfo, viste que acá, bueno, en estos años a veces se habla de los superpoderes de un presidente, ¿viste? No se parece en nada esto
a lo que fuera la suma de poder público en el gobierno de Rosas, ¿no? Rosas tenía a su cargo los tres poderes. Así es, él podía determinar una ley, podía juzgarte, podía mandarte a matar, podía declarar una guerra, o sea, podía hacer lo que quería porque las atribuciones les habían sido concedidas. Entonces él, desde el punto de vista legal, institucional, tenía suficiente respaldo como para hacerlo. El famoso término mueran los salvajes unitarios porque él había organizado la mazorca, que era como una especie, está bien decirlo, una especie de policía Una triple A, juvenil, podemos ¿no? decir que era. Era la triple A de la época. El que organiza la. Mira, él termina el primer gobierno y dice: bueno, tengo que asegurarme, por un lado, poder económico y por otro lado, que me pidan de rodillas que me haga cargo con la suma de poder público. Entonces él organiza la campaña del desierto y él se va 2 años y llega hasta el Río Negro y hasta Choel Choel, incorpora y hace tratados con los indios, incorpora un montón de estancias. Y él incluso todos esos años es una persona que promueve la fundación de Bahía Blanca, por ejemplo, de Junín, varias ciudades del interior de Buenos Aires son fundadas a instancias de Rosas, que hizo una campaña de ocupación del territorio importante, pero la gran diferencia entre Rosas y Roca, creo que lo hemos hablado contigo en el pasado, su campaña fue prácticamente hecha para la conquista del territorio bonaerense, el sur del actual territorio bonaerense, como que no dejó descubierta todo el resto de las provincias, por eso ahí no hubo ningún avance, solamente en la campaña del Desierto de Rosas, la única provincia que incrementó su tierra o digamos, que recuperó tierra de manos de los pueblos originarios fue la provincia de Buenos Aires. El resto no fue una expedición que fracasó. Entonces, eh, Rosas, que venía de ser su forma de gobierno, es muy, digamos, muy, si querés, original. Él, todos esos años que estuvo a cargo, manejaba la administración pública casi como si estuviera manejando una estancia, ¿no? Respondiendo cartas a todos los que le escribían, ocupándose de los uniformes, del armamento, de la comida, del trueque con el cacique, o sea, era un tipo, un obsesivo, casi como vamos a decir, un maniático, que trabajaba de noche, o sea, era muy trabajador, era un tipo que tenía mucha voluntad, pero no por eso a veces impedía el desarrollo, digamos, siempre estuvo muy en contra de la Constitución, él se burlaba de la Constitución, decía el librito, le decía él, ¿no? ¿Qué nos va a cambiar la vida el librito? Pero por otro lado era muy admirador de los ingleses, por otro lado él también tiene 2 libros, hizo un manual de lengua pampa, él hablaba el idioma de los indios, y después hace un manual de instrucciones al mayordomo de estancia, ¿no? Donde uno lo lee y es increíble lo vigente que sigue todo eso, lo que el tipo que sabía de, de la producción agropecuaria, ¿no? Era realmente uno de los principales, en esos años, uno de los principales empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ser un tipo, como dije, talentoso para los negocios digamos, la política lo termina atrapando casi por accidente o sin buscarlo él, ¿no? Mm. La pregunta es si era federal, ¿no? Rosas. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, a ver, el título que se puede dar y el partido que quiere a veces decir que defiende no tiene nada que ver. Después hay que ver si uno hace lo que predica, ¿no? Y en los hechos y en los actos prácticos, Rosas en muchas cosas fue un centralista, ¿no? Un centralista desde el manejo de la aduana digamos, apoderarse de la renta de la aduana y no compartirla, no coparticiparla, ¿no? En términos actuales, ¿no? O sea, quedarse con todo. Digamos, el rosismo no es ningún, digamos, la política económica que hemos visto muchos años, muchas décadas, siglo XX, siglo XXI, es la perpetuación del rosismo, que es el centralismo político y económico, donde manejo todos los recursos, los reparto discrecionalmente, al que se levanta, ahora por ahí te cortan los víveres, en la época de Rosas te mandaban un ejército, él tenía 2 o 3 personeros, tenía Urquiza en el litoral y en Uruguay,
tenía a Oribe, que era uruguayo, que lo mandó al centro y al norte, lo tenía Ángel Pacheco, que también lo mandó al centro y al norte. Él tenía varios generales que los mandaba a pacificar, y cuando había algo que no le gustaba, chao, te volteaba el gobierno y te vencía en el campo de batalla. O sea que era un centralista en lo económico, era un centralista en lo político, y podemos decir que era en las políticas eran más unitarias que federales. Pero bueno, él manejaba muy bien el relato, él construía la historia, viste, la grieta, los federales, los unitarios, los salvajes unitarios, el loco de Urquiza, los franceses. Él estaba ensañado, por ejemplo, él ensañado con los franceses, porque los franceses habían apoyado a Lavalle. Lavalle salió con franceses en sus dos invasiones, una hizo por el sur y otro desde Corrientes. Él, así como a los ingleses, prácticamente, si bien tuvimos el problema, ¿no es cierto?, lo que después vino en la vuelta del obligado digamos, ese enfrentamiento con la escuadra anglo-francesa, pero él con los ingleses enseguida se amigó. Y de hecho los obliga a firmar una paz o un acuerdo casi como en los términos que quería Rosa, ¿no? Entonces, en eso fue bastante hábil y diplomáticamente se manejó muy bien. Pero los ingleses tenían un tratado que venía de la época cuando reconoce Inglaterra a la independencia argentina, que los exceptuaba de cumplir el servicio militar, ¿no? Y le daba un montón de beneficios, si querés, o seguridades. Y nunca lo tuvieron los franceses, los italianos. Entonces, cuando Rosa se ensañaba, los franceses los mandaba y los enganchaba para el ejército, para distintas cosas, y los mandaba a la frontera, ¿no? Los obligaba a hacer esa especie de servicio militar obligatorio. Así que él tenía, digamos, esas cosas que podemos decir como resabios del patrón de estancia, ¿no? O sea, yo creo que él nos manejó a nosotros porque nos vio un pueblo con una tendencia al caos, al desorden, que él, digamos, nunca creyó que el pueblo argentino estaba en condiciones de tener una constitución, elegir democráticamente a sus representantes, tener libertades económicas más allá de que no son las que expresamente te otorgaba la autoridad, ¿no? O sea, en el fondo era un tipo, un autoritario. No por eso algunas cosas las manejó bastante bien, como el tema de las relaciones exteriores, cuando tuvo el conflicto con los ingleses y franceses, pero también se mandó muchas macanas, ¿no? Desde el punto de vista que casi bueno, fuimos a una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, perdimos al Paraguay por todo, digamos, ese enfrentamiento diplomático que él tuvo con el dictador Francia, Gaspar Rodríguez de Francia del Paraguay, todo el tema de meterse en las cuestiones uruguayas, ¿no es cierto? Apoyando a Uribe contra Rivera y los Colorados. O sea, él con Chile ni hablar, nunca llegamos a tener, digamos, casi ir a la guerra, pero él seguía de cerca todas las críticas. Había muchos emigrados, como era lo más lejos y lo más difícil de llegar, muchos emigrados elegían Chile, ¿no? Porque era bastante tolerante y también bastante a resguardo de que te manden un asesino o que te secuestren. Entonces, digamos que la mayoría de los exiliados políticos se fue a Chile. Y hay una anécdota muy interesante que cuando él le hacen llegar el Facundo de Sarmiento, él queda encantado con el libro, por más que lo criticaba, porque le dice a los periodistas que él tenía ahí, especie de obsecuentes que le escribían los diarios oficiales, le dice, uno era Pedro de Angeli, que era un italiano que estaba al servicio de él, y medio como que lo reta, le dice, aprendan, así se me ataca, ¿no? Como que él estaba orgulloso de que lo ataquen con tanta calidad, ¿no? Como fue el libro de Sarmiento. Pero después, bueno, después él, yo creo que se termina casi como que aburriendo de gobernar, ¿no? Porque fue como una larga siesta el gobierno de Rosas, ¿no? Para mucha gente. Y él, cuando Urquiza se pronuncia el 1 de mayo de 1851 y organiza ese ejército con entrerrianos, correntinos, algunos santafesinos, uruguayos, brasileros, todo ese ejército que era muy importante, tal vez el más grande armado en esos años, en la primera mitad del siglo XIX, él comete una serie de errores estratégicos que en ningún momento, digamos, la situación de Rosas estaba como para perder el poder.
todo lo contrario, pero él cuando tuvo que actuar en Uruguay, dejó que Urquiza negocie con Oribe y se quede con todo el ejército casi sin pelear. Cuando empieza a invadir, Urquiza muy hábilmente empieza a escribirle a los generales de Rosas, incluso a Ángel Pacheco, que era su principal, y a mismo Mansilla, y Rosas, en la previa de la batalla, como que le saca el mando a sus principales soldados, a sus principales generales, porque desconfiaba, creía que lo iban a traicionar. Era un tipo muy desconfiado, nunca confió en nadie y digamos, casi eso le cuesta a él el poder. Y él, digamos, acepta mansamente la derrota y al día siguiente desembarca a Inglaterra y nunca más vuelve. Está 25 años en el exilio. O sea, podemos decir que la vida de Rosas es un tercio la ocupó trabajando, otro tercio gobernando y otro tercio en el exilio. Y estando en el exilio, ahí es cuando uno empieza a reivindicarse su figura porque lo empieza a visitar mucha gente, que hasta que incluso que lo combatía, ¿no? Y él, por ejemplo, se encuentra varias veces con Alberdi. Y Alberdi, digamos, había sido un colaborador de Urquiza importante y lo combatió mucho desde su exilio en Chile. Sin embargo, luego, estando en Europa, va a conocerlo y mucha gente que lo va a conocerlo. Y es como que termina algunos cambiando la opinión sobre Rosas, ¿no? Pero bueno, no quita que Rosas era un tipo muy manipulador, muy estudioso del ser humano, o sea, lidiaba con gente desde muy jovencito, o sea, el tipo manejaba campos desde casi su adolescencia, manejaba empleados y gente difícil, pero bueno, lo que tenía de organizador y lo que tenía tal vez de esa voluntad y ese manejo bien autoritario, él no lo tenía, entiendo yo, ¿no? En las características militares, porque bueno, cuando él tiene que defenderse del ejército de Urquiza, comete tantos errores que su caída era inevitable. Mm. Eso que dijiste hace unos minutos de cuando te pregunté si era federal o no, y vos me decías, para mí era un unitario, pero el típico discurso del relato, este, ¿será por eso que generó amores y odios hasta casi el día de hoy, 200 años después? Bueno, eso es interesante porque los que primero escriben sobre Rosas son todos sus enemigos, ¿no? Toda la gente que estaba exiliada. Entonces, los Sarmiento, los Alberdi, los Vicente Fidel López, o sea, todos los que de alguna manera escriben la historia argentina, que digamos los dos grandes historiadores o escuelas que eran Mitre, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, ambos exiliados, y recién tiene que venir un historiador que se llama Adolfo Saldías, que escribe una obra muy importante, se llama Historia de la Confederación Argentina, y fue el primero en reivindicar de alguna manera digamos, de crear esa corriente que se llamó después revisionista, que empezó a cuestionar la línea oficial de Mitre y de Vicente Fidel López. Entonces, en su momento, Rosas prácticamente eh, lo, lo sacan de circulación, lo borran, le hacen un juicio, le confiscan todas las propiedades, incluso las que él tenía antes de dedicarse a la política. O sea, la política se ensaña mucho, sobre todo los que venían del palo unitario, se ensaña mucho con Rosas, pero después la figura empieza a ser reivindicada, porque de hecho muchos federales, recordemos por ejemplo que el padre de Alem era un mazorquero, y es condenado a muerte luego de la caída de Rosas, digamos, mucha gente del tronco federal después se termina incorporando al autonomismo y al roquismo. Entonces, mucha gente, incluso desde el siglo XIX, nunca deja de reivindicar la figura de Rosas por todo lo que implicaba de la soberanía, de la autoridad, digamos, contra el caos y el desorden. O sea, es como que algunas cuestiones le achacaban, digamos, perdón, le reconocían, pero digamos que recién en el siglo XX empieza a formarse esa corriente bien claramente revisionista y si querés ese rosismo del siglo XX, pues, donde empiezan a muchos a tomarlo. Yo creo que el rosismo influenció en Hipólito Yrigoyen, lo influenció mucho, de hecho muchos vicios, si querés, y muchas manias populistas, Irigoyen las saca
la saca de Rosas, y obviamente después también el peronismo absorbió, y bueno, y todo el populismo del siglo XX, que no es, digamos, no, para no ensañarnos, digamos, ni con los radicales ni con los peronistas, digamos, el populismo está presente en todo el sistema político argentino, ¿no? No, Toda la no, no, historia de este país. no es cuestión de nombres y de partidos, ni siquiera de ideología, ¿no? O sea, el populismo caló hondo y acá es populista el cura, el general, el maestro, el empresario y el obrero y el alumno, o sea, todos somos populistas, y bueno, y eso de alguna manera eh, el que sembró un poquito de eso entiendo, ¿no? Que fue Rosas, ¿no? Mm. No tanto por lo económico, pero sí esas cuestiones, viste, de la grieta, los unitarios y los federales, los buenos, los malos, los salvajes, los del orden, el extranjero, o sea, él, digamos, fue bastante duro con los extranjeros, menos con los ingleses, o sea que ahí también tenés otro aspecto controvertido de Rosas, ¿no? Él era muy en contra de los brasileños, de los franceses, de los chilenos, todo lo que era extranjero era malo, salvo los ingleses. ¿Y por qué? Pues los ingleses eran sus acérrimos, digamos, sus defensores a ultranza, ¿no? De hecho, cuando él es vencido, se va a refugiar a la casa del cónsul inglés. Y él dice, eh, ¿cómo no tiene? Y él, digamos, toda esa noche que hubo muchos desmanes y saqueos, y usted no temió, él llegó y se fue a dormir. Este, se bañó y se fue a dormir. Entonces, ¿y usted no tiene miedo por su vida? No, si hay algo que yo sé, es que a este pueblo le enseñé a respetar la autoridad. Así que acá como está el consulado inglés y está la bandera inglesa, acá no van a entrar jamás. Y el tipo en eso tenía, digamos, tenía razón, ¿no? Le dio bastante disciplina a un pueblo que, digamos, la dominación español no podemos decir que fue muy despótica, ¿no? Si bien había sus excesos, pero prácticamente en Argentina estaba tan despoblado que casi que cada uno hacía lo que quería, ¿no? En lo que era el virreinato y después los primeros años. Y él todo ese caos vio que iba empeorando, digamos, él quiso siempre poner orden, ¿no? Pacificar el país y poner orden. Él siempre habla del orden, el orden, el orden, algo que lo obsesionaba, ¿no? Su- sus cartas, todos los distintos relatos que hay de gente que lo trató y lo visitó, siempre está obsesionado por el orden. Era una persona que, digamos, eh, veía en Argentina esa semilla de la anarquía que había que combatirla desde el Estado. Mm. Te voy a hacer dos preguntas, Adolfo. Una referida a la época de Rosas y otra, bueno, a esta época, ¿no? Primero, si creo que quedó en el tintero y te quería preguntar si en la época del gobierno de Rosas hubo prosperidad económica. En la gente común, me refiero, en la sociedad, en la gente. Yo creo que hubo prosperidad. A ver, en esa época había poca mano de obra, con lo cual los salarios siempre eran altos, más allá que por efectos de la inflación, por el uso del papel moneda, la emisión indiscriminada, el deterioro del poder adquisitivo era importante. Pero había cierta prosperidad. ¿Por qué? Porque, bueno, había comercio, sobre todo con Inglaterra, y Argentina, o específicamente la provincia de Buenos Aires y también Entre Ríos de la mano de Urquiza, se suben a dos ciclos muy importantes en la historia económica, que es primero los saladeros, que Rosa fue uno de los primeros saladeristas de Buenos Aires, que vendían la carne salada a los esclavos de Brasil y de Cuba, y después, a partir de 1840, la revolución de la oveja. La oveja produjo mucha prosperidad porque era fácil de manejar, no hacían falta campos tan grandes, o sea, un tipo con pocas hectáreas y a veces arrendando podía ser un capital importante. Entonces, había prosperidad, tal vez no llegaba, no había tanto derrame porque, por todo este tema de manipulación de la moneda, ¿no es cierto? Siempre Rosas, con el manejo que hacía y el uso del Banco de la Provincia, generaba estas emisiones que, bueno, el papel estaba siempre muy devaluado. Así que, digamos, no se podía, no había una situación, pero había cierta inmigración, digamos, cuando hay inmigración es porque los salarios son buenos, nadie hace inmigración a un país donde va a ganar menos. De hecho, yo siempre digo, mira,
Rosas no fue tan malo porque mi, mi tatarabuelo y su tío llegan a Argentina en la época de Rosas, con lo cual no es que los tipos se fueron de Italia y vinieron a un lugar que era peor, ¿no? Se iban a un lugar que se supone que había, que se podían hacer negocios, era gente más o menos ilustrada y que venía con su capital. Entonces yo creo que había cierta prosperidad, no la que después hubo, ya definitivamente cuando, después de Caseros, donde el país ya tiene una constitución, se empieza a ver leyes específicas sobre inmigración, sobre respeto, sobre inversiones. Entonces, en la época de Rosas era casi como una economía pastoril, ganadera, lo que podía generar de riqueza de lo que salía del campo y punto. En cambio, post Caseros empiezan a venir los capitales extranjeros y el desarrollo del ferrocarril, de los puertos, más adelante los servicios públicos, los frigoríficos, empresas de consumo masivo, grandes importadores que traían y vendían de todo. Entonces, tenía sus limitaciones, digamos. El modelo económico de Rosas tenía sus limitaciones, era eminentemente o totalmente ganadero, ni siquiera agrícola ganadero. Había muy poca agricultura y de hecho el agricultor más grande era el propio Rosas, ¿no? El resto no se había dedicado nunca. O sea, Argentina importó trigo hasta el gobierno de Avellaneda. Estamos hablando, creo que la primera exportación se hace desde Rosario, 1877, Carlos Casado, un español. Así que fíjate que Argentina prácticamente tuvo el ciclo del saladero, después vino la lana, que duró hasta más o menos el gobierno de Avellaneda, y ahí ya el gobierno de Avellaneda con la incorporación de más tierra y ciertos desarrollos tecnológicos, el trigo como exportación y la carne refrigerada con el invento de los barcos frigoríficos. Pero en la época de Rosas, prácticamente nosotros lo que exportábamos era carne salada, todo el complejo, digamos, vacuno, cueros, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, y después la lana, y nada más. No había otra producción exportable, y eso es lo que generaba más o menos prosperidad, pero tampoco, como dije al principio, nunca derramó demasiado, ¿no? Las clases bajas no es que tuvieron una mejora en el poder adquisitivo y mejora el salario, sí, algunas actividades más calificadas, que como había escasez de mano de obra calificada, siempre tuvieron. Te decía, te decía que hubo si querés, cierto progreso económico para los habitantes de la campaña, ¿no? Que son los que estaban más directamente ligados a todo el negocio ganadero y lanar, pero digamos, la gente de la ciudad, los que estaban vinculados al comercio, sobre todo con los comerciantes ingleses, sí, pero con el resto no tanto. Bueno, un poco vamos cerrando el tema de Rosas. Te quería preguntar sobre Urquiza. Urquiza era un general de Rosas que, bueno, desiste y empieza a formar su propio ejército y termina derrotándolo en la batalla de Caseros, que tengo entendido es una de las batallas más sangrientas de la Argentina, ¿no? Creo que 50.000 hombres participaron en esa batalla. Bueno, hablemos primero de Urquiza. Urquiza era casi el hombre de confianza en todos los, digamos, el general más confiable que él tenía digamos, lo tuvo prácticamente 10 años guerreando con los correntinos y con los uruguayos, interviniendo en cuestiones locales, ¿no es cierto? Era el hombre que siempre lo mandaba. Vos sabés que lo raro es que se habían visto una sola vez cuando Urquiza era un joven funcionario del gobierno de Pascual Echagüe, que era el gobernador anterior, cuando Urquiza era muy jovencito, tenía 20 y pico años, y nunca más se vieron, nunca hubo un encuentro entre Rosas y Urquiza, siempre se manejaban por cartas o por emisarios. Y Urquiza empieza a tener criterio propio, ¿no? Sobre cómo arreglar ciertas cuestiones que le mandaba Rosas a hacer. Entonces la primera diferencia que tienen, le manda a poner orden en la provincia de Corrientes, que se había sublevado el gobernador contra Rosas, y bueno, no estaba de acuerdo con su manejo político y económico, y bueno, Rosas lo manda a Urquiza a poner orden y hace un arreglo y se aparta de las instrucciones de Rosas Urquiza.
y eso le genera, digamos, la primera molestia. Después, Entre Ríos, que había tenido prácticamente 10 años, un poco más de 10 años de estabilidad política, porque no hubo en todos esos años ni revoluciones ni luchas internas, entonces hubo un gran progreso económico en la provincia de Entre Ríos, de la mano también de la ganadería, y también y colonias que iba estableciendo Urquiza, y él exportaba, y tenía, al tener acceso a los ríos Paraná y Uruguay, él comerciaba con Brasil y con Uruguay, y, bueno, y Rosas le obliga a que las ventas, en vez de recibir oro, tenía que cambiar el oro por los papelitos del Banco Provincia. Entonces, de alguna manera, también los intereses económicos de Urquiza en persona y la provincia, digamos, como lugar geográfico económico, se vean perjudicados. Después hay otra versión, ya si querés más novelesca, es que cuando Rosas empieza a construir el Palacio San José, que fue, digamos, un edificio con un montón de adelantos para la época. Por ejemplo, tenía agua corriente, ¿no? Fue el primer edificio de Argentina en tener agua corriente, y bueno, y traía losas digamos, material de construcción de Europa, y bueno, y Rosas quería que pague impuestos, entonces dice que él se enojó. La cuestión que después también tenía caleras, la provincia de Entre Ríos, que se utilizaban para hacer pólvora, digamos, la industria del armamento, y eso prohibió su exportación. Rosas, o sea que las medidas de Rosas afectaron mucho económicamente a la provincia de Entre Ríos y al bolsillo de Urquiza como empresario. Y eso también, los brasileros que venían de pica y se la tenían jurada a Rosas, y prácticamente, si no hubiese sido el levantamiento de Urquiza, yo creo que tarde o temprano Rosas se metía en una guerra con Brasil, por todo digamos, por la injerencia en Uruguay, pero también por toda la zona del norte de Uruguay, donde todavía estaba fresco. Mucho había sido territorio del virreinato, ¿no? No era todo, no fue siempre de Brasil. La cuestión es que también los brasileros metieron la pata digamos, pusieron hombres y pusieron dinero a Urquiza para que se levante. Y bueno, y Urquiza fue también de alguna manera recolectando todos los descontentos que había digamos, a los unitarios y a los federales descontentos, y él les daba cobija en la provincia de Entre Ríos, y bueno, se llenó de gente que era antirrocista por distintos motivos, y él, digamos, fue haciendo esa evolución y pensando, digamos, que Rosas era un freno a la organización federal del país, digamos, a una economía, si querés, un capitalismo más liberal, pensando en inversiones y en inmigrantes. Y bueno, lo veía casi ya como una traba, ¿no? Como un resabio colonial. Más allá, después, de todo lo político que podemos hablar, de que a Urquiza lo apoyaron el oro de Brasil, ¿no es cierto? Que es correcto, pero lo concreto es que es una bisagra, Caseros, ¿no? Y volviendo a la batalla en sí, sí, pelearon 50.000. No fue muy sangrienta, fue una batalla corta, no duró muchas horas. Y la caballería entrerriana, que era, digamos, la mejor caballería posiblemente del mundo en esa época, si hubiese tenido que combatir en cualquier lugar de Europa o de Asia, hubiese sido muy reconocida. Eran 10.000 jinetes con lanzas, y cuchillos, que eran, digamos, muy letal, y manejó muy bien la caballería urquiza, con muchísimas batallas que le tocó participar, y desbandó rápidamente, digamos, ganó la posición, y bueno, y desbandó el ejército de Rosas. Entonces creo que fue una batalla, si duró si mal no recuerdo, duró 4 horas, y no murieron tantas personas, ¿no? Sí, fue Como, la más numerosa entonces. Sí, fue la más numerosa, incluso ni las batallas de la Guerra del Paraguay, que fueron batallas, sí, encarnizadas y, digamos, con miles de muertos de los dos bandos. Esos fueron, creo que, si mal no recuerdo, Curupaytí, Tuyutí, fueron batallas. Se perdieron más vidas en batallas de la Guerra del Paraguay que en batallas de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ¿no? Fueron batallas muy sangrientas, con miles de pérdidas de vidas.
cosa que no fue Caseros, ¿no? Caseros fue bastante pocas bajas. El ejército de Urquiza llegó a Caseros, llegó, perdón, a Palermo al día siguiente. El parte final de la batalla lo escribe Sarmiento sentado en el escritorio de Rosas. Y bueno, y hubo también ahí ciertos saqueos, ¿no es cierto? Y situaciones de violencia. Y la persona que había dejado Rosas para defender la ciudad con un grupo de policía importante, y también se sumaron marineros de tripulaciones de barcos de otros países, ingleses, franceses, italianos, etcétera. El que encargó Rosas fue su cuñado, el general Mansilla, ¿no? El héroe de Obligado. Así Mm. que así teníamos la historia de Rosas en Argentina, termina en esa batalla, que la planifica muy mal. Llega a esa batalla muy desconfiado de sus generales. Comete una serie de errores desde no, desde permitir que Urquiza cruza el Uruguay, que lo podría haber evitado, que lo haga dar vuelta de posición a Oribe, luego le permite cruzar el Paraná, ahí en Punta Gorda, en Diamante. Luego le permiten ingresar a todo, digamos, prácticamente llegar hasta Morón, al Palomar, donde se hace la batalla de Caseros. O sea que plantea muy mal la defensa, digamos, y una improvisación total, ¿no? O sea, era muy difícil, digamos, un año antes o 2 años antes, era impensado este, analizar la caída de Rosas. Era impensado. El tipo estaba, el país bastante tranquilo, se habían acabado todas las guerras que había hasta el bloqueo anglo-francés. Si querés, el último episodio que generó mucha controversia, fue muy criticado, fue el fusilamiento de Camila Gorman, que se había escapado con el cura, ¿no? La famosa película, ¿se acuerdan? Camila, bueno, es Familia, sí, sí. una historia real, y él lo posiciona como cruel, ¿no? Que la mandó a matar estando embarazada. Pero si no, digamos, los últimos años del gobierno de Rosas había cierta estabilidad y mucha tranquilidad, y no había grandes problemas, si querés, desde el punto de vista de enemigos, ¿no? Que estaban todos exiliados y ninguno tenía suficiente poder de fuego. Y es la propia tropa, su general más confiable, el que le organiza la revolución, pero también hay que acordarse que el resto de los gobernadores, ninguno apoyó a Urquiza. Todos permanecieron fieles a Rosas. Cuando cae Rosas, se dan todo vuelta y mandan sus representantes a San Nicolás, ¿no es cierto? Donde se firma el acuerdo de San Nicolás, donde Urquiza lo firma con todos los gobernadores, salvo el de Corrientes que lo había apoyado. Todos los otros gobernadores nunca le contestaron las cartas. Cuando él le dice, mirá, yo me voy a levantar y voy a ir y lo voy a sacar a patadas a Rosa, nunca nadie se dignaron a contestarle. Él, fíjate vos, esa es la grandeza de Urquiza en ese momento. No importa, acá tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que organizar el país, y con todos esos que eran rosistas y con los mismos vicios y males y, si querés, violencia de Rosas, termina siendo el acuerdo de San Nicolás, y esos mismos gobernadores son los que mandan los constituyentes que después en 1853 nos dan la Constitución Hacer la Nacional. constitución, exacto. Una cosa de lo inentendible. Mm. Adolfo, para cerrar y bueno, agradecerte la charla que tuviste acá. ¿Qué pasó en el siglo XX que se ocultó toda esta historia de Rosas? A nivel, por ejemplo, yo tengo en la memoria que en mi escuela secundaria no se hablaba en los libros de historia de Rosas, y en esa época, bueno, estamos hablando que recién el gobierno de Menem en 1991 repatria el cuerpo de Rosas a Buenos Aires, pero hasta 1991 en toda la Argentina no había una calle, no había una plaza, no había nada que se llamara Juan Manuel de Rosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Mira, sucedió eso? no, yo creo que así como la historia argentina del siglo XIX la escriben dos grandes corrientes, que es la de López y la de Mitre. Dimitri. Luego, en el siglo XX, acordémonos que la generación del 37 y la generación del 80, digamos, que nos gobernaron desde desde Caseros hasta 1930, son todos hijos de la época de Rosas, ¿no? Y muchos hijos, muchos exiliados. Yo te puedo hablar muchísima gente que se tuvo que exiliar, algunos incluso nacieron en el extranjero, ¿no?
Mitre exiliado, Alsina exiliado, Sarmiento exiliado, Alberdi exiliado, no sé, Dardo Rocha, Vicente Fidel López. Podemos hablar de muchísimos políticos e intelectuales e historiadores que estuvieron exiliados en la época de Rosas, ¿no? Son hijos del exilio o son producto del exilio. Entonces, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, que niega, y lo ve algo como muy negativo, pero la educación, digamos, siempre estuvo al margen, por más que sobre Rosas hay muchísimo escrito. Es impresionante la cantidad de libros liberales, revisionistas, marxistas, trotskistas, nacionalistas, visto por uruguayo, analizado por un brasilero, por un inglés, o sea, hay muchísima bibliografía y apasionante y todo original, digamos. Yo cada vez que agarro un libro nuevo de Rosas, sigo encontrando anécdotas y material, incluso Rosas visto por sus contemporáneos, Rosas escrito por su sobrino Lucio B. Mansilla, Rosas escrito por Alberdi, el Facundo de Sarmiento, que habla más de Rosas que de Facundo. O sea, la gente cree que habla sobre Facundo Quiroga, no. Facundo es una especie de título paraguas, pero en realidad lo que habla Sarmiento es de Rosas. Así que, de alguna manera, el sistema educativo nunca lo tuvo en cuenta y esa época se la ve así como un capitulito muy rápido, que fue una tiranía, que fue cruel, que lo fue, pero bueno, que como todas las cosas hay que entender la época, ¿no? Hay que entender la anarquía, hay que entender la mentalidad, digamos, cómo llega Rosas al gobierno y la mentalidad del propio Rosas, ¿no? Que él, en definitiva, terminó manejando el país como una estancia, ¿no? O sea, fue un gran patrón de estancias y manejó el país con mano férrea y, digamos, nunca se le escapó nada. Es un tipo que tenía un control total de lo que pasaba, ¿no? Tenía informantes, tenía espías, sabía lo que pasaba en todo el país, incluso hasta lo que pasaba en los círculos de exiliados en Uruguay y en Chile. Pero hay mucha bibliografía sobre Rosas. Lamentablemente no se la estudia. O sea, a Rosas se le puede hacer justicia estudiándolo y leyéndolo. Digamos, repito, tenemos tantas lecturas de Rosas como vertientes, si querés, políticas e ideológicas hay en Argentina y el mundo. Sin embargo, es un tipo que es siempre contradictorio, siempre controvertido, siempre que le vamos a encontrar un aspecto bueno y un aspecto malo. Era un ser humano, ¿no? Cometió muchísimos errores, también hizo muchas cosas buenas, pero bueno, a Rosas, si no hay que mirarlo con los ojos de la primera mitad del siglo XIX. No podemos analizarlo porque muchas de las cosas que él hizo hoy están muy mal vistas y en su momento se veían casi como naturales, ¿no? Y él, repito, él llega al poder por producto del caos que había, casi como para defender a sus intereses, pero así como su madre le educó el carácter y lo hizo empresario agropecuario, su mujer, Encarnación Escurra, fue la que de alguna manera lo ceba, y lo exacerba y lo radicaliza, porque era también otro animal político. Ella era, digamos, no tenía ningún tipo de filtros, ni de reparos, ni de escrúpulos, era implacable, ¿no? Encarnación que muere en 1838, pero es la que le posibilita a él el segundo gobierno, ¿no? Y obtener la suma de poder público y limpiarle, le saca a todos digamos, los unitarios ya estaban enfrentados hacía rato, pero ella le saca del Partido Federal a todos los que veía tibios, timoratos, pechos fríos, que no se animaban, que no lo seguían así con los ojos cerrados, los saca de encima a todos y le deja, digamos, le purifica el Partido Federal y lo hace el Partido rosista. O sea que también hay que entender a Rosas, digamos, como producto de dos mujeres de mucho carácter, la madre por un lado y la mujer. Bueno, Adolfo, gracias, te vuelvo a agradecer. Estos programas a mí me encantan, así que vamos a seguir haciendo. Si no te molesta, te volveré a llamar por algún otro tema sobre la historia argentina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que salga bien el programa. Y bueno, un personaje que hay mucho para hablar y mucho para contar y es muy, digamos, muy controvertido. La única forma de entenderlo es
aventurarse en los numerosos libros que hay para poder entenderlo. Cuesta mucho entenderlo a Rosas. Es de los personajes que más difícil de entender es, porque tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Bueno, si quieren la gente debajo debajo del video, en la caja de comentarios, pueden hacer algunas preguntitas y hacemos un Rosas 2. ¿Qué te parece, Adolfo? ¿Eh? Me parece bien, dale. Bueno, te mando un abrazo. Chao, Gracias. Fabián, gracias. Adiós. Chao, chao. En agosto de 1857, la legislatura de la provincia de Buenos Aires lo declara a Juan Manuel de Rosas traidor a la patria. Juan Manuel ya se había retirado a Inglaterra y nunca más volvió. Falleció en 1877 a la edad de 83 años. Mientras tanto, en nuestro país le habían confiscado todas sus propiedades y Urquiza le otorgó ayuda económica en su exilio. Cuando en Buenos Aires llegó la noticia de su muerte, el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda prohibió hacer ningún funeral ni misa en favor de su alma. Incluso organizó un inusual responso por las víctimas de su tiranía. La casona de Rosas, San Benito de Palermo, quedó abandonada. Luego, el presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó la transformación de los terrenos de su estancia en un espacio público, el Parque 3 de Febrero, llamado así en honor a la batalla de Caseros. Resumiendo, 113 años tardaron en repatriarse sus restos desde Inglaterra hasta el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Hasta ese momento, 1991, no había calle, plaza, avenida ni monumento con el nombre de Juan Manuel de Rosas. Cierto o no, Menem cerró una especie de herida silenciosa que provocaba un ocultamiento de su imagen y de su protagonismo en la historia argentina. Tirano o no, federal o unitario, buena o mala influencia en la historia argentina, queda en vos sacar tu propia conclusión. Pero no solo eso, te propongo debajo de la caja de comentarios plantear todas tus dudas y cuestionamientos que tengas sobre este personaje para hacer un nuevo programa sobre Juan Manuel de Rosas, una especie de Rosas 2. En Radio Astorchas estaremos siempre dispuestos. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para recibir futuras notificaciones de nuestros próximos programas. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.